Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Continuando con nuestras enseñanzas, este día nos corresponde ver la epístola de Santiago, pero antes quisiéramos solamente aclarar una situación que está sucediendo eh, en las redes sociales. Algunas personas, ignoro sean cristianos, se entiende que son cristianos o hermanos en la fe, están invitando a que nos sometamos a las autoridades ante esta situación del COVID-19 y nos quedamos en casa y estas cuestiones. Y la intención de un servidor no es incitar a la rebeldía, ni a la desobediencia, ni mucho menos, pero sí me gustaría aclarar solamente el texto que se está usando, que desde mi particular punto de vista está siendo usado fuera de contexto. El texto en cuestión es la primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 13 en adelante, dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Entonces, ciertamente aquí la palabra dice que nos sometamos a toda institución humana. En la versión Reina Valera así lo traduce. Y las instituciones fueron establecidas por Dios: el gobierno, los patrones y la familia. Esas tres instituciones Dios las estableció y en cada una de ellas Dios nos manda a someternos a las autoridades, todo lo que comprenda el aparato legislativo y que gobierna un país, a los patrones, aquellos que nos dan trabajo, y en la familia, dentro del vínculo de la familia, la cabeza, la esposa sujeta a la cabeza y los hijos sujetos a los padres. El asunto aquí no es poner en duda la palabra de Dios acerca de sujetarnos o someternos a la autoridad, sino en el contexto en el que Pedro escribe esto, que es en el tiempo en que Nerón era el que gobernaba Roma y era un tirano. Es en ese contexto cuando los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe, les quitaban sus propiedades y sus bienes, los mataban incluso, los metían a la cárcel. Es en ese contexto que Pedro dice: ustedes como hijos de Dios demuestren una actitud diferente a la que tendría el general de la población, es decir, a rebelarse contra el gobierno. Ustedes no se rebelen, ustedes sométanse para que a través de eso los que los acusan, los cristianos estaban siendo acusados de promover sedición y de adorar eh, cosas que no iban de acuerdo con la religión de aquel tiempo. Dice: demuestren que ellos mienten a través de su conducta. No tiene nada que ver el contexto de aquel tiempo con lo que está pasando ahorita. No nos están persiguiendo, no nos están quitando nuestros bienes, no nos están matando, no nos están encarcelando. Le están diciendo a la población general: no salga de sus casas, sea consciente, si usted está enfermo, no contagie a otros, si usted no está enfermo, no se ponga en riesgo. Pero aquí viene lo importante, hermano. Los mismos que ponen estos textos de sujetarse a toda autoridad, también deberían de poner el texto que dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque de lo que se trata es: vamos a someternos a la autoridad en tanto la autoridad no nos pida hacer algo que Dios prohíbe o no nos impida hacer algo que Dios manda que hagamos. Y de las principales cosas que Dios nos pide que hagamos es que tengamos misericordia y sobre todo primeramente con los hermanos de la fe. Que si sabemos que hay hermanos que están en necesidad o están enfermos, es nuestro deber como hijos de Dios ir y visitarles. ¿Por qué? Porque si no estamos poniendo eh,
nuestros conceptos humanos por encima de lo que Dios nos pide. Jesús dijo muy claramente: en aquel día pondré a las ovejas a mi derecha y a los cabritos a mi izquierda, y diré a las ovejas: venid benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Estuve desnudo, me vestisteis. Estuve preso y fueron a visitarme. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de los mis más pequeños, a mí me lo hiciste. No debemos olvidar esto. Es nuestro deber cristiano. Llegado el momento, si sabemos que hay necesidad en el pueblo de Dios, tenemos que suplirla. Y la mayor necesidad ahorita, hermano, no es económica, es espiritual. Hay gente que está siendo debilitada en su fe a causa del aislamiento y no podemos permitir eso. Es nuestro deber, y hablo como pastor, es mi deber ir y visitar a las almas que Dios ha puesto a mi cuidado y estar con ellos, confiando en que Dios va a guardar mi vida. Y si así no fuera, es la voluntad de Dios. Entonces, no debo contagiar de pánico. Si yo no tengo fe suficiente, si yo tengo otro tipo de concepto con respecto a la palabra de Dios y no estoy seguro de quién es mi Salvador, no debo contagiar de pánico. Al contrario, si ese es mi concepto, para mí debe serlo. Pero yo quiero que en estos tiempos es cuando debemos poner en práctica aquello que nuestro Maestro nos pidió que hiciéramos. En la epístola a Santiago, en el capítulo 1, trataremos de abarcarla este día, y si no, bueno, grabaremos un video posterior para completar la enseñanza. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Estamos usando la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Ok? La versión Reina Valera traduce Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es la parte del saludo que se estilaba en aquel tiempo. Se identifica quien escribe, en este caso el medio hermano del Señor Jesucristo, quien es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, reconociendo con ello la deidad de Cristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. En palabras más concisas, no es literal la interpretación, dice a los que están, a los judíos, a todo el pueblo de Israel que está en la diáspora, así se le conocía en aquel tiempo a la dispersión. Estaban siendo perseguidos o ya había comenzado la persecución y muchos habían tenido que dejar sus lugares de origen y otros por decisión propia y porque así les convenía habían salido fuera. Y cuando Santiago dice salud, no se debe interpretar literal que está deseando buena salud. Lo que está diciendo esa palabra en griego significa regocijarse o alegrarse, era el significado de la palabra. Y era un saludo secular común, pero Santiago está haciendo uso de él para decirle a los judíos cristianos que él esperaba que a través de esta epístola ellos pudieran regocijarse o alegrarse en lo que estaban viviendo, en esa dispersión, ante las pruebas que iban a enfrentar. Vamos a abarcar del versículo 2 al versículo 12 y vamos a ver 5 recursos clave para poder resistir en medio de la prueba. Una actitud gozosa, una mente conocedora, una voluntad dócil, un corazón creyente y un espíritu humilde. Y después en el versículo 12 veremos la recompensa que, que trae la paciencia, el soportar. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo que está diciendo con esto es que nuestra fe va a ser probada. Tenemos que estar siempre siendo probados para ver si de verdad nuestra fe está en Dios o se ha desviado de Dios. Para saber que somos cristianos verdaderos, se necesitan este tipo de pruebas como las que estamos viviendo ahorita con esto de esta enfermedad, para ver si mi seguridad está en Dios o en realidad lo que está gobernando mi vida es el temor. Porque vuelvo a repetirle, quien haya subido o quien esté subiendo este tipo de versículos sin contexto, sin explicar, pareciera más bien que tienen miedo por su vida que confianza en Dios. Entonces, Santiago nos dice que lo primero que se necesita es una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened es un imperativo, es un mandato, porque lo primero que el ser humano hace cuando vienen pruebas, incluido el cristiano, no es gozarse. Cuando nos dicen no se pueden reunir, tienen que cerrar. El día viernes estaremos dando un mensaje para aclarar muchos puntos acerca de, igual en las redes sociales circulan pastores que le están pidiendo a la iglesia que envíen sus diezmos y sus cheques y no sé qué tanta tontería, cuando debería ser un tiempo en el que los pastores deberían estar fortaleciendo y no quitándole lo poco que muchos puedan tener.
pero eso lo veremos el viernes. Entonces, no se ve mucho gozo en el pueblo de Dios. Y aquí dice, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Pruebas en la economía, pruebas en el carácter, pruebas en las emociones, eh, pruebas en los recursos materiales, etc. Gócense cuando cuando su fe esté siendo aprobada. No sé si usted recuerde a un hombre llamado Abraham, a quien Dios le prometió que en su vejez tendría un hijo con su esposa Sara. Y este hijo es Isaac. Y ya una vez que estaba un poco crecido, Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Eso, hermano, es una de las mayores pruebas de fe que pueden existir. Y usted, el texto no nos dice que Abraham se hubiera entristecido o que se enojó contra Dios o que cuestionó a Dios. No dice eso. Lo que dice es que enalbardó su asno o preparó el asno para el viaje 3 días hasta el monte Moriah. Y llegando ahí le dijo a los sirvientes, ustedes quédense aquí, nosotros, el muchacho y yo, iremos y adoraremos. Y cuando su hijo lo cuestiona, bueno, padre, traemos leña, traemos fuego, traemos todo, pero no traemos holocausto. Dice, no te preocupes, Dios se proveerá de carne. Y usted conoce la historia. Abraham levanta el cuchillo, Dios envió un ángel y dice, no extiendas tu mano. Dice que Dios aprobó a Abraham. En verdad me teme, que no me lo negó, no me negó a su hijo. Quiero que usted mencione lo que Dios le había pedido. El Dios de amor y misericordia, de compasión, de benevolencia. Le estaba diciendo a un hombre, mata a tu propio hijo cuando el mismo Dios no permitía, sus leyes no permitían el asesinato. Él le dice, mata a tu hijo. Y Abraham solamente dice, el Dios que me dio a este hijo puede levantar incluso de los muertos a este hijo. Prueba superada. El Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy nos seguirá sosteniendo. El asunto es, ¿pasaremos la prueba o seremos reprobados? Entonces es una actitud gozosa. Cuando vengan las pruebas, dice aquí Santiago, vamos a gozarnos. ¿Ok? Ahora, número 2, una mente conocedora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No sé cuántos años tengas de andar cristiano, pero ya deberíamos de saber muchos por experiencia que cuando hemos atravesado pruebas, Dios siempre nos ha sacado adelante. La fe que yo tengo el día de hoy no es la misma que tenía cuando yo comencé en los caminos del Señor. ¿Ha habido momentos de duda? Muchos. Si usted me pregunta en estos momentos, ¿cuál es mi situación? Esperar en Dios y hacer lo que tenga que ser necesario. Pero he visto la mano de Dios muchas veces en circunstancias peores. Y lo que sí sé es que una vez que la prueba pasó, no que la haya superado, pero cuando pasó, pude ver que Dios no me abandonó. Pude ver que Dios ha tratado con muchas cuestiones en mi vida que el día de hoy ya no derrumban mi fe como en aquellos años. Yo espero que a usted le esté sucediendo lo mismo. Entonces, una mente conocedora que sepa que esto que Dios está trayendo a nuestra vida no es para destruirnos, es para perfeccionarnos, para que seamos maduros, para que la próxima vez que haya una situación como esta, alentemos a nuestros hermanos y no los asustemos. ¿Qué más?
de los versículos 4 al 11 vienen los otros 3 puntos, perdón, y dice así: reconociendo que las pruebas son un medio esencial que Dios emplea para perfeccionar el carácter cristiano, Santiago ofrece 5 recursos clave para poder resistir en medio de las pruebas. Ya vimos 2, vamos a ver ahora una voluntad dócil. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces dice, esto produce paciencia, pero para que no les falte nada, para que sean perfectos. Ahí esa palabra significa para que sean maduros espirituales y cabales, completos, sin doblez, que no se quiebren. Entonces, deben resistir. Y esto es a través de una voluntad dócil. ¿Qué es una voluntad dócil, hermano? Lo que ya dijimos que hizo Abraham. Obedeció. Obedeció. Bueno, el gobierno dice no se pueden reunir más de X cantidad de personas. Ok. Pero cuando ya estamos viendo que la fe de los hermanos está flaqueando, ya no podemos seguir indiferentes y decir, bueno, es que el gobierno dijo, lo que hay que hacer es buscar maneras de alentar a los hermanos, visitándolos, haciendo pequeñas reuniones de un determinado número de hermanos sin exceder lo que está pidiendo las autoridades, guardando las debidas precauciones y esto. Pero también, hermano, vuelvo a repetirte, no podemos olvidar lo siguiente. El Señor Jesucristo, en los tiempos que Él caminó en la tierra, había una enfermedad mortal por necesidad, la lepra. Y Él tocó leprosos. Y alguien podría decir, bueno, pero era el Hijo de Dios. Y entonces, ¿nosotros qué somos? ¿En quién está nuestra confianza? Yo no te estoy diciendo, hermano, que agarras y te vais a meter en medio de un foco de infección si Dios no te manda. Eso sería desafiar a Dios. Pero si yo sé que dentro de la familia de la fe o dentro de la familia eh, carnal hay alguien en necesidad o enfermo, es mi deber ir y atender. Guardaré lo más que pueda las medidas de seguridad, pero quiero hacerte una reflexión. A lo mejor si ves noticias, a lo mejor no. Pero según hay muchos enfermeros y doctores que ni siquiera tienen lo básico y están atendiendo a las personas. Y eso sería una gran vergüenza para los cristianos. Que esa gente tenga más humanidad que nosotros tengamos fe. Porque ellos no creo que tengan fe en Jesucristo. Muchos de ellos no lo creo. Algunos sí, otros no. Pero aún así están dispuestos a arriesgar su salud y sus vidas con tal de brindar el servicio para el juramento que hicieron. Y nosotros también dijimos que moriríamos por Cristo. Si usted no lo sabe, debería leer lo que implica ser un discípulo de Cristo. Y no estamos cumpliendo muy bien, que digamos, ese juramento. ¿Qué más se necesita? Un corazón creyente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero dice, pidan con fe, no dude. No sé si recuerde cuando el profeta Elías le dice, traigan a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Y entonces le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a seguir dudando? ¿Hasta cuándo tendrán su confianza de aquí para allá? Porque a veces iban con Baal y a veces iban con Jehová. Y les dice, si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Pero si el Señor es Dios, sirvan de todo su corazón a Dios.
Y así hay mucha gente, y tristemente también muchos cristianos. Como no me contestaste, como ya estuve orando 5 minutos y no me respondiste, entonces voy a ir a buscar ayuda humana. Y van a buscar ayuda humana. Y aquí no encuentran o no es suficiente. Y entonces, perdón Dios, es que yo oro y te busco. Y dice, el que tal hace, no piense que va a obtener nada de Dios. Porque Dios se deleita a aquellos que confían plenamente en Él. Quizás la respuesta no me llega en este momento. Y eso no significa que por eso me tengo que mover a buscar por mis propios medios la solución. La palabra es muy clara. Junto con la prueba da la salida. Si no, acuérdense de José. La mujer encima prácticamente de él y él sale huyendo. Era la única salida, salir corriendo. Y la tomó. Ahora, también nos habla de un espíritu humilde. El hermano que es de humilde condición debe gloriarse en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Bueno, lo que está diciendo Santiago es, sea que seas pobre o rico, no importa tu estrato social ni tu condición en estos tiempos. Lo que dice es, si tú eres pobre en un estrato social, Cristo te ha dado valor. Para Cristo tienes mucho valor. A lo mejor el mundo no te reconoce, a lo mejor ni siquiera en tu familia te toman en cuenta, pero si eres hijo de Dios, Él te da un valor supremo como hijo de Dios. Para Él tenemos un valor, porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo más valioso. Dice, ahora, si tú, Dios te ha permitido que tengas posesiones o bienes materiales, que seas rico, no tengas tu confianza en esto, porque Dios te las puede quitar en un momento. Mejor gloríate si Dios te humilla, si Dios te despoja de todo. Dale gracias a Dios, porque esto, las riquezas, lo dice aquí, o la condición social es como la hierba. Hoy sale un brote nuevo y en unos días se habrá muerto. No sirve de nada. Por eso dice que debemos tener un espíritu humilde. ¿Cómo cuál? Como el del Señor Jesús, el cual no se aferró, se humilló, se hizo obediente, fue a una cruz, siempre estuvo sujeto al Padre. Así nosotros se nos pide que estemos sujetos a Dios. ¿De qué le está sirviendo a muchos ahorita su dinero? Es obsoleto cuando Dios ha determinado que una persona parta, ni todo el dinero del mundo la puede salvar. Pero poner nuestra confianza y nuestra vida en las manos de Dios nos dará no solamente descanso, sino salvación eterna. Ahora, la recompensa que se obtiene por la paciencia, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Esa corona, hermano, estamos hablando de la vida eterna. Cuando dice el varón que soporta la tentación, es el que nunca abandona su plena confianza en Dios. Es un creyente genuino que persevera y llega a ser el hombre que ha pasado por la prueba con su fe intacta. El principio es sencillo, claro y maravillosamente consolador. La perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios. Volvemos al caso de Abraham. Pasó por la prueba y eso le agradó a Dios. Tuvo plena confianza en el Dios
que había cumplido su promesa de darle un hijo. Y vuelvo a repetirle, él expresó, él tiene el poder para levantarlo incluso de los muertos. Esto es maravilloso a los ojos de Dios. Así que no pensemos que esto del coronavirus, que Dios nos está castigando. No, para nosotros los cristianos es Dios probando en quién está puesta nuestra confianza. Si en Él, una vacuna que hasta el momento no se ha encontrado, y si ya se encontró, a lo mejor no está disponible para los más pobres, y eso no debería ser motivo para desconfiar de Dios, para quejarnos con el Señor. Ahora, seguimos avanzando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí es algo que Santiago está aclarando, porque el ser humano tenemos la tendencia, incluidos los cristianos, de culpar a Dios. Si usted no me cree, vaya a Génesis, en donde cuando ya pecaron Adán y Eva, le dice el Señor a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios. Tú me la diste. Yo no te la pedí. Y así somos muchos cristianos. Culpamos a Dios por cosas que nos pasan. A Eva le dice el Señor, ¿qué hiciste? La serpiente. Y como la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, dijo, bueno, está bien. Pero el punto es ese. Los seres humanos somos así. Dios ha rescatado a muchos del fango. Yo soy una de esas personas que Dios rescató de la perdición. Y durante mis años de alcohólico, yo muchas veces dije, mis padres, la sociedad, mis hermanos, el gobierno, los vecinos, los maestros, a todo el mundo le eché la culpa. Igual, cuando alguien es drogadicto, como en su momento también tuve que hacerlo, siempre encontré justificantes o a quien echarle la culpa. Es que nací en una sociedad, en una familia pobre y entonces, pues eso, nunca he tenido, y siempre andamos conmiserándonos y buscando a ver a quién culpamos de lo que nos pasa. Y aquí Santiago aclara y dice, a ver, vayamos poniendo en orden las cosas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. La naturaleza de Dios es santa. Por eso Él no tiene nada que ver con esto. La naturaleza del mal, hermano, no tiene nada que ver con Dios. Dios es bueno, su esencia es así, su naturaleza es buena. Y es tan buena que Jesús dijo alguna vez, así como vuestro Padre hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos, es un Dios bueno. A pesar de que la humanidad lo rechaza, Él sigue teniendo misericordia. Por lo tanto, nadie puede decir que Dios es el que tienta, opone tentación. No es así. También dice Santiago, ¿cuál es el problema? El problema es la naturaleza del hombre, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está diciendo que dentro de nosotros hay malos y buenos deseos. Porque no necesariamente son cosas malas a veces lo que deseamos. Yo puedo ir por la calle o alguien puede ir por la calle y va pasando y ve una agencia de autos y ve el último modelo y dice, como quisiera ese coche. Y aquí empieza a pensar y entonces se le vuelve, ¿qué? Una obsesión. Eso se vuelve de suma importancia para él.
Y no me diga que eso se lo puso Dios en el pensamiento. No, los vacíos que tenemos dentro nos hace desear cosas que a veces ni necesarias son. Imagínense lo absurdo que es. Ahorita me parece que están cerrados los almacenes de prestigio. Pero imagínense lo absurdo que es que cuando mucha gente está muriendo y padeciendo necesidad, la gente anduviera por ahí gastando su dinero en comprar ropa y artículos de lujo. Eso es lo que está diciendo. Que eso, que no necesariamente es malo en el sentido de querer asaltar o asesinar o estas cuestiones, pero dice cuando de su concupiscencia, de sus deseos insanos. Debe ser muy insano estarse comprando vanidades cuando hay necesidad. Por eso dice que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Y por supuesto incluyen esos malos deseos de poseer cosas o de hacer cosas que ofenden a Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la concupiscencia? Entonces, la concupiscencia, los malos deseos, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Habiendo identificado la concupiscencia en la naturaleza del hombre, entonces Santiago la analiza desde el punto de vista práctico. Aquí está el meollo de su enseñanza acerca de la tentación. Por medio de Santiago, aquí el Señor pone en claro que el pecado no es un acto aislado o ni siquiera una serie de actos aislados, sino más bien el resultado de un proceso específico que se explica brevemente. ¿Deseas algo? Lo maquinas aquí, lo llevas a cabo y entonces pecamos contra Dios y eso produce muerte. Ok, ahora Santiago termina aclarando cuál es la naturaleza de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Jesús una ocasión dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, si ustedes siendo malos, no dijo, algunos de ustedes son buenos padres, no, 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 si ustedes siendo malos. Dios que es totalmente bueno, da solo cosas buenas. Esa es la naturaleza de Dios. Así que cuando nosotros entramos en tentación y cometemos pecado, no podemos decir, es que tú, Señor, no me diste los medios. No, Él siempre nos dice que junto con la prueba da la salida, ya que es una distinción entre prueba y tentación. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Hay una mujer en la calle que tú sabes que no es tu esposa, vestida de una manera a lo mejor no correcta desde el punto de vista de Dios, que pide que si tú eres una hija de Dios, te vistas decorosamente. Pero esta mujer no conoce de Dios. Tú como hijo de Dios vas pasando y es imposible que tu mirada no la ubique, pero una cosa es que tú vayas caminando y veas a una mujer y entonces luego identifiques y desvíes tu mirada y en tu mente empiezas a pensar cómo pecaría contra Dios. Si yo sé que su palabra me dice que no debo codiciar ni siquiera con la mirada una mujer ajena. La prueba está ahí. Cuando se convierte en tentación, cuando me olvido de lo que Dios dice y entonces cedo a lo que está dentro de mí. Si yo tengo problemas con esto, para mí será una grave situación exponerme a esto.
Estoy hablando porque muchos dirán, bueno, la lujuria no es un asunto mío. Bueno, el amor al dinero, el chisme, etcétera, etcétera. Ahora, nos dice algo muy importante, hermano, que eso lo tocaremos el viernes. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Perdón, creo que me salto un poquito. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso también nos añade acerca de la naturaleza de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y con esto, hermano, queda establecido que el nuevo nacimiento es una obra de Dios y exclusivamente de Dios. Cuando Nicodemo va con Jesús y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios, Jesús le dice, si no naces de agua y de espíritu, si no vuelves a nacer. Nicodemo dice, ¿cómo es posible que un hombre viejo? Y lo que está diciendo, hermano, es que el ser humano no puede producir salvación. No puede pretender ser bueno por decisión propia. Es una obra de Dios. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, que aun siendo malos nos amó y que nos rescató a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos hizo sus hijos. Ese es un Dios eternamente bueno. ¿Qué más? ¿Cómo es que se produce este nacimiento? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, a través de su palabra. Ahora, ¿para qué nos salva? Dice, para que seamos primicias. Quisiera tocarlo hasta el viernes, pero bueno, ya que lo menciona Santiago, cuando en la iglesia actual los pastores piden las primicias, lo piden una cuestión de almacenar la mayor cantidad de dinero que se pueda. Y en aquel tiempo, cuando Dios pidió las primicias, o los primogénitos también, se entendía lo siguiente, y cuando esa primera cosecha era una evidencia de cómo estaría el resto de la cosecha. Pero había una posibilidad de que el dueño de esa cosecha dijera, y si viene lluvia, o si viene plaga, o si algo pasa y entonces no se logra, ya por lo menos tengo esta primera cosecha que es muy buena. Entonces, ¿para qué pedía Dios entonces las primicias? Para decirle a la gente, no dependas de esto, depende de mí. Si tú me honras con tus primicias, tienes la garantía de que yo te voy a sustentar por el resto del año. Esa era la intención. Nunca fue, como lo hacen el día de hoy muchos pastores, almacenar riqueza, porque solamente piden riqueza, porque no piden cebada o animales o maíz o esas cosas. Porque es lo que pedía el Señor, pedía todo eso. Aquí solamente se pide dinero. Y eso también es parte de la enseñanza. Cuando tú y yo damos como Dios lo manda, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es con una intención. Depende de mí, no dependas del dinero. Eso es lo que está mandando Dios. Pero aquí dice que somos sus primicias, lo mejor. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Ok? Y después Santiago aborda algo muy importante. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿En relación de qué? En relación de la palabra. Escucha la palabra de Dios.
no te apresures a dar tu punto de vista, porque esa es una tendencia que tiene el cristiano. Dios dice esto, no, pero pues yo creo que más bien es esto. No, no, dice, pon atención a lo que Dios dice. No rebatas con Dios, y mucho menos no te enojes con Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, pero ¿por qué Dios en estos tiempos permite que estas cosas pasen? Y aquellos que están delinquiendo y aquellos que no le temen, y miren cómo están. Entonces estamos acusando a Dios de ser injusto. Si Dios fuera injusto, ¿por qué nos salvó? Merecíamos la muerte. Entonces por eso dice, todo hombre, escuche, ponga atención a lo que Dios dice en su palabra. No rebata, no se enoje con Dios, porque esa ira, cuando alguien se enoja con Dios, se va y ya no hace lo que Dios le pide que haga. Por eso no es bueno airarse, por eso no es bueno elucubrar, tratando de cuestionar a Dios. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, fíjese bien, la palabra fue la que nos dio, se encargó de nuestro nuevo nacimiento, y esto nos lleva a la vida eterna. Por consiguiente, Santiago revela tres actitudes necesarias para que el creyente reciba de forma adecuada la palabra de Dios. Disposición para recibirla con obediencia, con pureza y con mansedumbre. ¿Cómo es con obediencia? Escuchar, no estar hablando rápidamente, no enojarse cuando no entendemos por qué Dios hace las cosas. Es decir, si Dios dice que debemos perdonar, perdonemos. Porque siempre argumentamos, pero es que si tú supieras lo que esa persona me hizo y cómo me trató, Dios te manda a perdonar. Él nos perdonó cuando éramos sus enemigos. En esa cruz Él dijo, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después dice, disposición a recibir la palabra con pureza, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Antes que la palabra de Dios pueda producir su justicia en nosotros, debemos desechar el pecado de nuestra vida que está entre nosotros y esa justicia. Debemos renunciar, hermano. Debemos reconocer que hay maldad en nosotros y decidir, Señor, a pesar de todo esto, yo quiero obedecerte. Por eso dice, recibirla con pureza. No podemos mezclar la palabra de Dios con nuestros sentimientos, pensamientos. Ahora, también debemos tener una disposición a recibir la palabra con mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que eso, mansedumbre, implica un espíritu obediente, manso y dócil, libre de orgullo, resentimiento, ira y toda forma de corrupción moral. Entonces, hermano, lo que Dios nos pida que hagamos, debemos hacerlo. Para ir terminando, se nos dice que si tú realmente quieres saber si eres cristiano de verdad y que amas a Dios, no solamente oigas, sino pongas por obra. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno escucha pero no hace, dice que es semejante al que va a un espejo, se mira, después se va, y a los 3 segundos se te olvidó cómo te veías. Pero él dice, Santiago dice,
el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de él. Bueno, hermano, entonces, ¿qué significa esto? Al igual que hay tres elementos para escuchar y recibir la palabra, con obediencia, pureza y mansedumbre, también hay tres elementos para obedecer la palabra. De modo que el verdadero creyente, el oidor y hacedor de la palabra, prueba su fe de tres maneras. Con relación a sí mismo, está dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Con relación a los demás, está dispuesto a aplicarla sin egoísmo. Y con relación al mundo, está dispuesto a aplicar la palabra sin hacer concesiones. Así que aquel que escucha y no hace es similar al que sube mensajes diciendo obedezcamos a las autoridades. Y entonces, cuando los pastores les decimos a los congregantes, ore, ayune, lea su Biblia, dele su tiempo a Dios. Y en lugar de eso, no vas a la iglesia y justificas que tenías trabajo, que llegó un familiar, que estabas enfermo, porque muchos hasta mienten por no ir a la iglesia y no obedecen. Ya no entendí entonces. O sea, obedezcamos al gobierno, pero los que Dios puso, esos no. Eso es opcional. Eso, hermanos, aquel que dice amar a Dios, pero simplemente toda su fe es de labios hacia afuera y se engaña a sí mismo. Dice también aplicar la palabra sin egoísmo. La religión pura y sin mácula delante de Dios al Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermano, una vez te vuelvo a reiterar, si sabes de hermanos en necesidad dentro de tu congregación, ve y visítalos, ve y atiéndelos. Y no solamente te conformes con aislarte y quedarte ahí encerrado para que Dios te salve la vida. No creo que esa sea la intención de Dios, ni el mandato de Dios. Y dice, disposición a aplicar la palabra sin hacer concesiones y guardarse sin mancha de él. ¿Y eso qué significa, hermano? No podemos estar coqueteando con el mundo. Dice, hermano, que constantemente tenemos que estarnos guardando del mundo, de no dejarnos seducir. Mira, te pongo un ejemplo claro. Mientras que en estos tiempos las feministas están invitando a rebelarse, a ir a pintar monumentos y hacer un montón de destrozos, Dios le dice a la mujer, tú no dejes contaminarte por ese tipo de pensamiento. Dios le ha dicho a la mujer en la Biblia que debe estar sujeta a su esposo, las casadas sujetas a sus esposos, las solteras a sus padres, como al Señor. A nosotros como varones nos dice que amemos a nuestras esposas, que nos quitemos ese pensamiento machista de humillarlas y de maltratarlas. A los hijos les dice que obedezcan a sus padres, y a los padres nos dice, ustedes no provoquen a ir a sus hijos. Nosotros no nos regimos por el pensamiento del mundo, por el sistema del mundo. Eso es lo que está diciendo. Cuando se trate de aplicar la palabra, no hagas concesiones, no lo disfraces, tu miedo de obediencia a las autoridades, porque eso no agrada al Señor. Así que, hermano, el viernes estaremos dando otro mensaje. Yo espero que este haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.